Hola muchachos, hoy tengo el gusto de conversar con mi amigo Abraham, quien es pianista profesional en Dubái hace varios años y ha decidido montar su propia empresa de eventos. Abraham, un placer tenerte acá. Cuéntanos, Hermano, ¿quién es? muchas gracias de verdad por la presentación. Gracias por la invitación. Estoy muy contento el día de hoy de estar contigo en este espacio tan importante. Nos conocemos hace tiempo, ¿no? Y bueno, siempre te he seguido tu trayectoria y bueno, me encanta estar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tenerte aquí, por compartir con todas esas personas tu historia, por todo lo que has pasado en Dubái. Cuéntanos, ¿hace cuánto estás en Dubái? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus proyectos? Háblame un poco sobre ti. Bueno, yo soy Abraham Velázquez, soy músico profesional, soy pianista, también canto. Llevo en Dubái 7 años viviendo acá, ¿sí? De 2018, cumpliendo mis sueños. He comenzado un nuevo proyecto que es una empresa de entretenimiento, de entertainment, una agencia de eventos como tal, que se llama Luxura Events. Wow, súper. Muchísimas gracias. Parece súper genial. Sabes que aquí el tema de emprender es algo que igual que a ti me apasiona, que sabes que estamos en ese proceso y pues darle una voz de aliento a esas personas que también están en el mundo del emprendimiento, que no se rindan y que saben que podemos seguir adelante. Eh, Cuéntanos cómo es tu historia, cuál fue ese primer toque acá en Dubái, cómo fue hace 7 años, qué crees que ha cambiado en este tiempo en Dubái. Bueno, llegué a Dubái por un contrato de trabajo. Yo vivía en Ecuador. Yo soy originalmente de Venezuela. Oh, Ahí crecí, ahí estudié música, me formé como músico y luego viví unos 5 años en Ecuador, en Guayaquil. Ahí estuve trabajando también de músico. Y cuando llegué acá a Emiratos Árabes, llegué por un contrato de trabajo por 2 años, un hotel reconocido, 5 estrellas, se llama Hilton. Hilton me contrató, estuve trabajando un tiempo allí. eh, y claro, fue impactante, porque tocar en otro continente, ¿no? En un país como Emiratos Árabes, una ciudad como Dubái, ¿no? Que bien conocida como la ciudad de las oportunidades, la ciudad del lujo, ¿no? Fue para mí súper impactante, fue un sentimiento encontrado, ¿no? De logro, de satisfacción, de que lo pude hacer, porque para todo músico vivir de esto es, conlleva muchas cosas, ¿no? Preparación, dedicación, constancia. Y bueno, han habido muchos cambios desde cuando comencé a tocar acá a ahorita, en términos de mercado, han habido muchos cambios, ¿sí? No son las mismas necesidades. En esa época trabajaba como fijo en un hotel, ya. ok. Ahora soy freelancer, entonces obviamente que ha cambiado mi tipo de cliente, mi tipo de eventos, mi tipo de canciones, por ejemplo, el tipo de show que yo ofrezco. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cuándo fue que tú dijiste, no, ya me cansé de trabajar en el hotel o ya quiero buscar algo más, quiero trabajar por mi propia cuenta? ¿Cuándo fue que tú dijiste, decidiste dar ese Uh-huh. salto? Cuéntame. Bueno, fíjate que yo soy un partidario o siempre he perseguido la libertad, ¿no? El concepto de libertad financiera, ¿no? Y libertad de tiempo. Siempre me ha gustado ser libre, no estar de pronto, digamos, fijo en un sitio, ¿no? Trabajando por un horario, por un contrato, ¿ya? Nunca me ha gustado la monotonía. Y en el tema de la música tampoco para mí la excepción, ¿no? No me gusta estar en un sitio fijo tanto tiempo. Entonces, en aras de eso, ya habían pasado 2 años eh, en el que no trabajaba y llegó un punto en que ya quería algo diferente, ¿no? Algo, un cambio, un reto, un desafío, ¿sí? Un cambio de ambiente, otro tipo de mercado, otro tipo de trabajar con otros músicos, otro tipo de show, ¿sabes? Entonces, y a su vez también quería libertad de, por ejemplo, yo tener opciones de trabajar en otros sitios, ¿ya? Y que yo pudiera escoger, quiero trabajar aquí, quiero trabajar de esto, por ejemplo, quiero trabajar en eventos de jazz o nada más en eventos latinos, ¿sabes? Tienes más disponibilidad de tiempo también, lo que viene sabido que cuando tú trabajas bajo un sueldo, aparte de que estás fijo en temas de horario, también la paga es menor, ¿no? Por un tema de que así es como funciona. Cuando eres empleado, es menos el pago. Cuando tú te independizas, ¿ya? Aparte de que trabajas menos, ganas más, ¿sí? Entonces, esa fue mi motivación. Primero,
la libertad financiera. Y segundo, salir de la zona de confort. No es fácil como la gente cree que, vamos, en tu caso tú trabajabas en un hotel, no sé cómo fue ese tema de si ya tenías algunos contactos cuando tú decidiste, no, voy a lanzarme como freelancer, ya de pronto tú tenías algunos contactos que te fueron contratando, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue ese primer cliente después de que tú saliste del hotel? Para serte muy franco, yo tenía cero contactos. Y te voy a decir por qué. Porque bueno, yo tenía mi contrato de trabajo, tenía mi estabilidad, mi sueldo fijo. Entonces, tú cuando estás en esa área de confort, tú, digamos, estás en el confort, ¿ya? Tú piensas que vas a trabajar para siempre, ¿no? Bajo esas condiciones, estás estable, ¿ya? Cuando decido verdaderamente emprender, yo me lancé al ruedo porque fue una decisión abrupta. Simplemente un día agarré, me desperté. No, yo quiero ser freelancer, quiero emprender, quiero crear mi marca como músico, ¿ya? Independiente. Y comencé con cero clientes. Con cero clientes. ¿Cómo yo me financiaba? Primero porque obviamente con los ahorros que yo había hecho en 2 años, ya me pude financiar. Ese fue mi colchón. Aparte de que ya aproveché la oportunidad de saberme administrar, que es una cosa muy importante, ¿no? Una vez se agarra dinero, a veces no lo sabe administrar. Yo sin eso tuve digamos, la sabiduría, ¿no? O la astucia de administrar mi dinero de modo de que tuviera un colchón financiero para poder aguantar o resistir esa temporada en la que no iba a trabajar, porque iba a buscar clientes. Apenas me estaba incorporando en el mercado. Entonces yo comencé con cero clientes y también me refinanciaba o me recapitalizaba a través de clases de música. Yo doy clases de música, sí, sí, y me gusta mucho dar clases. Lo hacía también para capitalizarme, pero también lo hago porque me gusta, me apasiona enseñar, me apasiona, no sé, ver cuando la gente aprende. Lo agradecía que la gente cuando de pronto comenzó piano conmigo hace 2 meses y 2 meses después hay un progreso y ver la alegría de ellos, ¿sabes? Es una cosa que no tiene precio. Mi primer cliente fue un evento privado, porque yo he sido mucho de postear videos en Instagram, en redes sociales, siempre me ha gustado. Y la gente que me seguirá de hace algún tiempo sabrá que yo posteo siempre videos tocando, videos enseñando, covers de canciones, ¿no? Me gusta, siempre me ha gustado mostrar, compartir lo que yo puedo hacer, la música para compartir, ¿no? Sí, entonces fue un evento privado, un señor me escribe justamente de Instagram y me dice, mira, necesito un pianista para un evento, para un matrimonio. Lo que me toca es el piano, que toca la canción de matrimonio, la marcha nupcial. Esa canción es una canción que, bueno, es esencial que te la sepas, ¿no? Es como decir, feliz cumpleaños. La tienes que saber como músico. Entonces, yo contento, porque imagínate, emocionado, porque era mi primer evento como freelancer, ¿ya? Y bueno, me preparo ese día, hago todo lo que me toca hacer, ¿no? La ropa, voy con un trajecito, llego para allá. Y llegar al stage era lo que te hablaba. Ahora era otro ambiente de trabajo, ¿ya? Era una fiesta de matrimonio, ya no era un hotel, ya fijo un sitio, no era un restaurante, sino era un ballroom, un espacio de salón de fiestas muy grande. Y el tocar allí y que me pagaran el primer evento como evento de freelancer, ¿no? Obviamente también la diferencia monetaria era a mayor. Eso me generaba mucha satisfacción porque entendí que se puede, ¿no? Y que todo gracias a la constancia. Entonces, cuando conseguí mi primer cliente fue una satisfacción inmesurable. Entonces, para mí el tema de mi primer cliente como freelancer, súper satisfactorio. Especialmente porque yo entré a un mercado freelancer nuevo, ¿no? Que eso obviamente te genera mucha ansiedad, inseguridad. ¿Por qué? Hay gente que, como en todo mercado, ¿no? Llevan años posicionados, ¿entiendes? Entonces, tú de algún modo te sientes chiquito, digamos, ¿no? Pese a que tengas conciencia de lo que tú eres o tu talento o lo que sea, siempre está esa inseguridad, esa incertidumbre. Bueno, Abraham, y Absolutamente. creo que se me pasó preguntarte esto. ¿Cómo fue ese amor? ¿Cómo nació eso por la música? Cuéntame. Wow. ¿Viene Qué, de tu familia o tú decidiste por tu cuenta? Cuéntame tu historia. qué linda pregunta porque eh, mi amor por la música comienza cuando, desde niño, ¿no? Mi mamá canta. Mi mamá, ella tiene una voz, un talento, ella nunca ha estudiado música.
ya no sabe lo que es do, re, mi, fa, pero ella canta, como decirte, lo que tañón. Y yo cuando te la voy a mostrar y vas a ver que tiene un talento muy bonito. Y gracias a ella, ya, y a mi padre, que él no era músico, pero él vio desde que estaba pequeño el potencial que yo tenía, ¿no? En el tema musical, fueron los que sembraron en mí el tema del amor por la música. Entonces, básicamente, de ahí viene mi amor por ella, de pequeño. Un amor que se ha mantenido hasta el día de hoy. Bueno, Abraham, y cuéntame, entonces, trabajaste 2 años en un hotel, luego decidiste dar el paso a ser freelancer, y ahora quieres dar un paso más a lanzar tu propia empresa, a crear eventos. Wow. Todo un emprendedor, es toda una historia gratificante, la verdad. Cuéntanos, ¿cómo es esto de la empresa? ¿Cómo es ese proyecto? ¿A qué se dedica esencialmente? ¿Trata de todo tipo de eventos o solo es el tema del piano? Yo te digo algo, este es un sueño hecho realidad, la verdad. Sueño, porque a mí siempre me ha gustado en el tema de la música superarme, ¿no? La música para mí comenzó como aprender a tocar un instrumento al principio, ¿ya? Luego pasaron los años y quise ser músico profesional, ser un músico que viva de esto, ¿no? Y luego de esto, bueno, tener mi empresa que se relacione con la música como tal. Entonces, de nació una necesidad de emprender, ¿ya? También es parte de lo que hemos hablado de la libertad financiera y de salirme de la zona de confort, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de retarme a mejorar, ¿sí? Y yo pienso que el emprender, obviamente depende de cada persona, pero en mi caso el emprender en esta época de mi vida representa un challenge, un reto para mí, un desafío, ¿no? Que me sacude de la zona de confort, pero también siento que me va a llevar a otro nivel, ¿no? En todo aspecto de la palabra, ¿no? Digamos, a nivel musical, a nivel social, a nivel de network, a nivel de trabajo, a nivel financiero, ¿ya? En todos los niveles. Y de ahí nace Luxury Events. Sí, sí. Yo, por el tema que llevo aquí en Dubái 6-7 años, tengo ya experiencia de cómo funciona la música como un negocio. Ya lo entendí. Que es lo que yo te decía tras cámaras. La música como negocio es muy diferente a la música tú como performer, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú como músico que toca, ya que se forma, tienes que invertir años, ¿no? Yo estudiando cómo tocar un piano, todo el conocimiento teórico y práctico, ¿no? Invertirle años. O sea, mínimos son 15 años. Yo llevo casi 20 años tocando piano, un poquito más de 20 años. Wow. Sí. Toda una vida. Toda una vida, mi hermano, toda una vida, gracias a Dios. Pero eso es muy aparte, ahora la música como negocio, como industria, ¿ya? Porque entonces la música es como en todo negocio, ¿no? Tiene que haber un trabajo de marketing, un trabajo de ventas, ¿ya? Te vendes a ti mismo como performer, vendes tus eventos. Entonces yo he aprendido cómo funciona el tema de la música como negocio en Emiratos Árabes, especialmente en Dubái, ¿sí? Pese a que yo he trabajado en otros Emiratos, en todos los Emiratos del país, pero especialmente Dubái, Abu Dhabi y Sharjah. Entonces, de nacer Luxury Events, mi empresa se dedica al tema de entretenimiento, todo tipo de eventos, entertainment en hoteles, restaurantes, matrimonios, todo tipo de eventos sociales, conferencias. No estamos limitados nada más a eventos de música. Obviamente que yo por ser músico, ¿ya? Y la mayoría de eventos, muchas veces es requerido, ¿no? Tener un entertainer, ¿sí? Alguien que cante, que toque una canción, ¿sí? Que un DJ, por ejemplo, ¿ya? Eso ameniza cualquier tipo de evento. Pero no estamos limitados nada más a eso. También yo conozco el tema de producción, ¿ya? El tema de la logística para poder organizar un evento, ¿ya? Que implica muchos elementos, catering, sonido, luz. Ahorita también tengo un equipo de trabajo que aparte de ser mi equipo también son mis amigos. Tengo a mi hermano César Vázquez, de otras cámaras, que ha sido mi mano derecha. También Alexandra Donado, también está por ahí, otras cámaras también. Y más allá de ellos también toda una cadena de gente que está dispuesta ahí, ¿no? No, genial, me alegra mucho que estés en esta nueva etapa de emprender en tu negocio, en tu empresa, acá en Dubái. Y sé que con tu talento y con ese amor que le metes a todo lo que haces, pues vas a llegar muy lejos. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. ¿Tienes algo que decirle a esas personas que están de pronto en ese camino de emprender, que tal vez le da miedo
lanzarse, dar ese salto? ¿Tienes algún consejo para ellos? Sí, mira, yo por ejemplo, yo siempre he sido emprendedor, ¿ya? Porque la diferencia mía entre el Abraham emprendedor de 2025 al Abraham de hace 5 años es que no tenía trade license, no tenía una empresa legalmente constituida, ¿no? Pero siempre he sido emprendedor, siempre me vendía a mí mismo como músico, ¿ya? Entonces, siempre he tenido esa naturaleza, ¿no? De emprender, ¿ya? De ser libre financieramente, de abarcar el mercado y todo eso. Entonces, mi consejo es que es la persona, si ustedes, muchachos, tienen el deseo de emprender cualquier tipo de negocio, bien sea, y no aplica nada más para el emprendimiento, aplica para todo tipo de sueños, ¿no? Pero estamos en el tema del emprendimiento. Una empresa, quieren emprender, no sé, una carrera universitaria, quieren emprender un arte, quieren emprender, no sé, una profesión específica, háganlo, porque la clave es la persistencia. O sea, la clave en la vida es la persistencia. La clave en la vida es ser constante. O sea, todo se puede lograr con la constancia, con la dedicación. Y es una cosa que, por ejemplo, yo sí puedo decir, yo tengo muchas cosas que mejorar como persona, pero lo que sí yo me precio de decir que soy, es que yo soy muy constante. O sea, yo comienzo algo y yo no puedo parar, ¿entiendes? Y esa es una cuestión que la gente tiene que entender. Y pasa mucho que la gente renuncia a los sueños. La gente comienza algo, un emprendimiento, por ejemplo, una empresa, y viene una, no sé, una tormenta, viene un mal momento o no les funciona en ese instante y la gente lo deja. Y yo pienso que ese es el peor error. Cuando tú eres constante y estás ahí dándole, sigue y te va mal, pero sigue y sigue, tú conquistas. Y esa es la clave para todo tipo, en este caso, de emprendimiento. Entonces, usted tiene un emprendimiento, primero y principal, estudia el mercado, hablando más técnicamente, conozca el mercado, instrúyase, vea cómo funciona. Segundo, que su producto sea bueno, mejórelo. Si usted es el producto, mejore usted mismo, ¿no? Trabaje en su imagen personal, en sus habilidades técnicas. ¿Entiendes? Y tercero, la constancia, porque al final, yo te digo algo, en todo emprendimiento siempre hay altos y bajos, ¿no? Y me pasó, o sea, yo tuve momentos en el que tuve de pronto como decimos, at the bottom, en lo más bajo, ¿no? En términos de tanto financieros, como gente que me decía, tú no eres bueno. Y eso le pasa a la gente, te va a pasar a ti, nos ha pasado a nosotros. Pero que igual nos sigue pasando. Bueno, en Claro. mi caso, que yo reciente estoy también en este camino de emprender, de lanzarme como marca personal, hay días que no todo es perfecto. Correcto. Hay días que me sigo cuestionando, estoy en un buen camino, lo estoy haciendo bien, pero yo creo que ahí es donde nos hacemos más fuertes, en las dificultades. Porque no solo es enfocarnos en el problema, sino en hallar una solución para salir de ese problema, para seguir afrontándolo. Y eso es lo que muchas veces le hace falta a las personas, esa determinación para seguir adelante. Exacto, coincido contigo. Y es muy lindo lo que tú dices, porque, por ejemplo, de hecho yo venía meditando hoy acerca de la vida, ¿no? Que una vez tiene victorias, que a veces tiene fracasos, ¿no? Y yo meditaba en eso y yo pienso que en la vida, cuando tú arriesgas algo, ¿ya? Toma la decisión de ir por un objetivo, ¿cierto? Si lo consigues, arriesgas muchas cosas. Si lo consigues, es una victoria. Y ganas. Pero si no lo consigues, no pierdes, aprendes. ¿Entiendes? Y cuando tú lo ves así, aprendí. O sea, teóricamente lo llamamos fracaso, pero no es un fracaso en sí mismo, porque estás aprendiendo. Pero eso depende de nosotros, si lo vemos como un aprendizaje. Mira, sabes que fracasé en algo. Fue un error. Me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Ah, mira, me faltó constancia, me faltó disciplina. Di un paso mal dado, lo di antes de tiempo, no era el contexto correcto. Muchas cosas. Y claro, en cambio hay gente que fracasa, por ejemplo, ¿ya? Y ya. Siente que fracasaron para siempre y lo dejan. Y eso, en lo que a mí concierne, te digo que es un craso error. Hay otra cosa que yo he pensado en estos días y que uno es el resultado de las personas con quien se rodea. Como decías en el inicio, hay muchas personas que no creen en ti. Vamos, en mi caso, yo aquí llegué y empecé a trabajar en un restaurante. Cuando estuve a punto de salirme del restaurante, mis jefes, los mismos managers me decían, no, no te salgas, consigue algo mejor antes de salirte o busca otras opciones. Pero no tienen, o sea, de pronto para ellos, desde su punto de vista, pues eso es lo ideal, eso es lo correcto. Pero para mí, que mi sueño era emprender, que era seguir por mi propia cuenta,
pues decidí arriesgarme y salirme a pesar de lo que las demás personas dijeron. Wow. Entonces, eso es algo que muchas veces la influencia con que tú te rodeas también ocasiona un efecto en ti, aunque tú no lo quieras creer. Digamos, tú ahorita estás emprendiendo y me hablas desde otro punto de vista, y es un punto de vista que es válido, porque eres emprendedor. Pero tal vez otra persona que no está en esta misma sintonía de emprender, esté trabajando, que no está mal, pues no lo va a ver de la misma manera. Sí, mira, coincido contigo absolutamente. Tienes toda la razón. Y fíjate que me encanta tu historia porque es muy poderosa. Y es la evidencia de que a veces uno no puede escuchar a las personas equivocadas, ya digamos, o una vez debe seguir su corazón, mejor dicho, una vez debe seguir su corazón y lo que uno desea, ¿no? Y fíjate que eso coincide contigo en que verdaderamente el contexto en el que te rodeas influye muchísimo. Yo tengo a mis amigos, ¿ya? Con quien yo hablo. No cuento, la verdad, mucho mis cosas, especialmente proyectos futuros, a todo el mundo, porque yo sé que, mira, por ejemplo, lo de la empresa. Hubo mucha gente que me dijo, marica, no lo hagas así. Me lo dijeron, no lo hagas porque eso ni te vas a gastar mucho dinero, el mercado está copado. Pero así me pasó cuando me dediqué a freelancer. Mira, hubo gente que me dijo, Abraham, no te quedes como freelancer porque es que si te quedas como freelancer, tú aquí eres un nuevo, tú aquí llevas nada más 2 años trabajando. Hay gente que lleva aquí, yo llevo 15 años y no tengo trabajo. ¿Cómo tú pretendes? Me dijeron, mira, eso que tienes ahorrado, pues yo contaba con lo que te contaba con un coach financiero, me dice, con eso, vete para tu país. Y ellos me lo decían de su perspectiva. No es que lo que tú decías, no es que me querían ver mal, no, es que es el miedo de ellos, porque de pronto, quizás eso fue lo que le pasó a ellos, y lo entiendo. Pero es que el problema es que ellos decían no, porque, y ese es un punto que también, ya me llevaste al punto de la visión. Y eso es una cosa súper importante. O sea, en la vida, por ejemplo, si tú no tienes visión, tú estás perdido, en general. Tienes que saber a dónde tú vas. Y eso es muy importante. Porque entonces todo lo que tú hagas en tu vida, pequeños, grandes pasos, va a ir en pos de esa visión. ¿Me entiendes? Y yo tenía mi visión clara. Inclusive, desde el punto más bajo de mi vida, yo sabía dónde yo quería ir, hermano. Y mis ojos reales no lo veían. O sea, mis ojos reales, ¿no? Mi realidad. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo, sin trabajo musical, quizás pasando necesidad, lo que sea, ¿ya? Yo en la realidad no estaba donde quería estar, ¿ya? Pero mi imagen mental era otra cosa. Y por eso que, digamos, estoy donde estoy, ya he logrado lo que he logrado, poquito o mucho, lo he hecho porque cada cosa que yo he hecho, minúscula, pequeños, grandes pasos, ha sido en pos de eso, ¿ya? Entonces, por lo menos, hablando del tema de con qué te rodeas, he tratado de estar conectado con gente que está alineada más o menos como yo pienso, ¿ya? Con gente que me dé críticas constructivas, porque esa es la otra cosa. Tú sabes que hay personas que, por ejemplo, a veces te quieran dar un consejo, ¿ya? Pero destructivamente, ¿me entiendes? O sea, no es lo que te diga, ¿sabes qué, Miller? Por ejemplo, o en mi caso, que me decían, Abraham, tú eres un pésimo pianista. A que me digan, Abraham, tocas bien, pero puedes mejorar, ¿me entiendes? Sigue adelante, estudia más, practica, haz cursos, ¿ya? Entonces, la gente que me rodea, tanto en el tema laboral, como equipo de trabajo, como amigos, ¿ya? Como familia, son gente que tienen ese positivismo, ¿me entiendes? Si caen en el positivismo tóxico, que tampoco es bueno, pero un positivismo, ¿ya? Genuino, que es lo que me ayuda a mí a tanto en estar en paz conmigo mismo y con los demás, como también seguir adelante. Bueno, Abraham, quiero darte muchas gracias por tu tiempo. Espero y esta historia haya inspirado a muchas personas que así como Abraham quieren emprender, puedan hacerlo y dar ese salto. Pueden seguir a Abraham en sus redes sociales como Bueno, en Instagram, @Abraham Velázquez Music. TikTok, @Abraham Velázquez Music. Y para mi compañía, @Luxra Entertainment en Instagram y en TikTok igual, Luxra Entertainment. Y la página web www.luxraentertainment.com. Listo, chicos, nos estamos viendo en el siguiente episodio.